Muy apreciados hermanos y amigos, quiero compartir este día con ustedes un pensamiento que vamos a extraer del libro de Esdras. Esdras, el capítulo 3. Yo quisiera pedirles que ustedes en sus casas lean todo el capítulo, que tiene 13 versículos. Es un capítulo abundante en lecciones, abundante en enseñanza para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a avanzar la mitad de lo que quiero decir de este capítulo y vamos a dejar la otra mitad para el próximo sábado si el Señor no viene antes. Por ello vamos a leer hoy solamente 3 versículos. Esdras capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ahora un versículo en el Salmo 127. Vamos a leer el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que el Señor añada su rica y exquisita bendición a su buena palabra y al comentario que vamos a hacer de ella. Yo estaba pensando que vendría también acá el título que está en el versículo 1. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Se juntó el pueblo. Qué bueno es esto. Dice en el capítulo 2 que con Esdras volvió después de 70 años el primer contingente de judíos, porque años después volvieron algunos con Nehemías. Nehemías tenía otra función, otro trabajo que hacer en Jerusalén. Esdras, con él vinieron más de 42.000 judíos. Vinieron trayendo cosas de valor, tesoros preciosos, que luego los vamos a ver. Pero estos un día decidieron juntarse en Jerusalén y se juntaron, dice, como un solo hombre. Pero si nosotros miramos el capítulo 1 de este mismo libro de Esdras, nos trasladamos primero allí a la capital del reino de los persas. El rey Ciro dice en el versículo 2 del capítulo 1 de Esdras: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Pasamos al versículo 7 y 8. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová,
que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta, es decir, con un inventario, a Sesbazar, príncipe de Judá. ¿Qué vemos en todo esto? Dos cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta. Edificar la casa en Jerusalén, es decir, el hogar de Dios en el lugar de Dios. No podían ir a edificar una casa, un templo fuera. Tenía que ser en el lugar que Dios había indicado. Edificar casa en Jerusalén. Allí debería estar el hogar de Dios, donde Él iba a morar, en el lugar de Dios. En segundo lugar, en los versos 7 y 8, entregar los vasos que Nabucodonosor había transportado, es decir, las cosas de Dios en posesión de Dios. Esos vasos que fueron secuestrados, sacados del templo cuando la invasión de Nabucodonosor para llevar cautivo a los judíos, esas cosas preciosas, valiosas, sagradas del templo, fueron humilladas al colocarlas en la casa de sus dioses. Eso no pertenecía ni a Nabucodonosor, ni al imperio babilónico, ni al imperio medo-persa. Esas cosas pertenecían al Señor y eran del Señor. Por lo tanto, las cosas de Dios deben estar en posesión de Dios, como la casa, el hogar de Dios, debe estar en el lugar de Dios. Tenemos que decir tristemente, queridos hermanos, que muchas verdades, muchos tesoros, ya no son el patrimonio de la iglesia el día de hoy. Ya no son el patrimonio. Y esto es muy triste. Muchas verdades ya, muchos tesoros los hemos dejado escapar, salir. El enemigo los ha hurtado. Nosotros los hemos menospreciado. Verdades de la palabra de Dios, tesoros preciosos, que son la fe, la doctrina, por la cual tenemos que contender eficazmente. Esto ocurrió, el capítulo 3 empieza diciendo cuando llegó el mes séptimo. Esto ocurrió en el mes séptimo. El mes séptimo es el Tisri en hebreo, que corresponde al mes de octubre de nuestro calendario. Era un mes de alegría dentro del calendario judaico, porque no solo se recordaba el cuidado divino en su peregrinación en el desierto, mediante la solemnidad de la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, sino que además en ese mes se celebraba también la fiesta de las trompetas, que preconizaba su restauración a la tierra en un día futuro. Pero habían 3 fiestas en el mes séptimo. Estaba también la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación. Qué bueno, era un mes de alegría para los israelitas. Y ahí está ahora Esdras. En ese mes está haciendo lo que vamos nosotros a considerar en este mensaje. Primero, se juntó el pueblo como un solo hombre. Había unanimidad. Y esto es importante en la obra del Señor. Este es el primero e importante paso en la obra del Señor, la unanimidad. Hermanos, si queremos las bendiciones del Señor, si queremos que haya un despertar, si queremos ver a los hermanos que están apagados, asistiendo como cadáveres a las reuniones, por cumplir el requisito de estar en la reunión,
Porque más de uno va para ser visto, no porque la vida de Cristo está en su potencia, en ese cristiano. Más de alguno va solamente para estar en el banco, ocupando un banco. Si queremos ver un despertar y un avivar en todos, tenemos que estar unidos. La desunión o la disensión afrentan la voluntad de Dios, impiden el desarrollo de su obra. Dios no puede poner el sello de su aprobación en algún trabajo que emprendemos en la iglesia si no estamos unidos, si cada cual va por su lado. Vale la pena leer aquí algunos textos que nos ayudarán a entender este pensamiento. Salmo 133, verso primero. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, no desunidos. Y si nosotros nos trasladamos a los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1, vemos en el versículo 14 que después que el Señor ascendió, todos los suyos se volvieron a Jerusalén. Y estando en el aposento alto, y se da el nombre de los más prominentes allá, inclusive la madre del Señor Jesucristo. Es la última vez que se lo menciona en las Escrituras. Y leemos el versículo 14 de Hechos capítulo 1. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mirad cuán bueno. Ahí se cumplía el Salmo 133, versículo primero. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí están, esperando, ¿qué cosa? Están orando, unidos. El Señor les había dado la promesa de el Espíritu Santo en el versículo 5 del capítulo 1. Y ellos esperan eso. Y continúa el pensamiento en el capítulo 2 de los Hechos, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué ocurrió? Descendió del cielo una persona divina, una persona con todos los atributos infinitos que posee el Dios de la gloria. Descendió el Espíritu Santo, los bautizó, les dio poder, nació la iglesia. Esto se llama la comunión. ¿Y qué gran herencia hemos tenido nosotros, hermanos? Una herencia, un legado que nos deja la primer iglesia constituida por el Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén. Dice en el capítulo 2, verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos que estar en comunión. Es triste cuando en la iglesia un hermano tiene diferencias con otro y no las arregla. Y a veces ni se saludan. Yo he visto, he presenciado, inclusive más de una vez me he quedado con la mano extendida para saludar y no me quisieron dar el saludo. Y podemos así sentarnos alegremente en la cena del Señor. ¿Tenemos libertad de ofrecer nuestra ofrenda espiritual? ¿Podemos nosotros así después subir al púlpito y predicar estando en esas condiciones? Dios no puede poner el sello de su aprobación donde no hay la unidad, donde el pueblo de Dios no está unido. No puede haber un despertar y un avivamiento. Esto es la comunión.
el pueblo se juntó como un solo hombre. Que ese sea nuestro sentir en la congregación. En los versos 2 y 3 tenemos que edificaron el altar y lo colocaron, dice el verso 3, sobre su base. Es que tenía que ser así. Está escrito en Deuteronomio, el capítulo 12, versículo 14. Dice, el verso 13, Deuteronomio 12, 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando, en el lugar que Jehová escogiere. Y Jehová había escogido Jerusalén, y Jehová había escogido el lugar. Allí estaba el altar. Lo colocaron sobre su antigua base. Todo era ruina, pero todo era escombros. 70 años que en ese altar no había fuego. No solo el pasto había crecido, no solo los yuyos, hasta había árboles. Deben haber entrado con hachas, machetes, limpiando, buscando dónde está la base del altar. No podemos edificar sobre otra base. Ya construyeron el altar y lo vamos a poner sobre su antigua base. ¿Qué me enseña esto a mí? Que los principios doctrinales de la palabra de Dios no son mutantes, hermano mío. Los principios doctrinales no son cambiantes. Sobre esa base inconmovible debemos seguir edificando sobre la doctrina de los apóstoles. Y nótese una cosa, dice el altar del Dios de Israel. El altar del Dios de Israel no es el altar de los judíos. Es como hablar de la mesa del Señor o como hablar de la cena del Señor. Algunos parece que entienden que ellos son los dueños de la cena del Señor. No es nuestra. La cena del Señor no es nuestra, es del Señor. Y allí todo cristiano convertido, habilitado por las Escrituras, que no esté en contra, su conducta en contra de la palabra, él está habilitado para participar. No debemos hacernos los dueños. No es la cena de la iglesia, no es la cena de los ancianos, es la cena del Señor. No lo olvidemos, queridos hermanos. Esto es importante. Ahora, el altar nos habla de tres cosas. En primer lugar, nos habla de la redención por sangre, ¿no es cierto? Porque en el altar se sacrificaban los animales y se usaba la sangre. Allí se quemaban los cuerpos de los animales. Nos habla de la redención por sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En segundo lugar, el altar nos habla de la necesidad del ser humano. El Señor había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El madero donde murió en el Gólgota fue el altar, donde el Cordero de Dios fue sacrificado. Eso era necesario para el ser humano. Por eso digo que el altar nos habla de la necesidad del ser humano. Y en tercer lugar, es la base de la comunión con Dios. El edificar el altar aquel día nos habla de obediencia y de confirmación. Obediencia a la palabra al edificarlo y confirmación al colocarlo sobre su antigua base. Que el Señor me dé la capacidad, me dé el conocimiento, pero me dé la docilidad de corazón, la sumisión de corazón,
para hacer las cosas como Dios indica en su buena palabra. En tercer lugar, en el verso 3 leemos la segunda parte: y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Esto nos habla de adoración. El estar como un solo hombre habla de comunión. El estar edificando el altar sobre su antigua base nos habla de obediencia y confirmación. Pero aquí dice: ofrecieron sobre el altar holocausto. Esto nos habla de adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración no es la intempestiva reacción de un corazón que en una reunión por los cánticos, en algunos casos algunos por los instrumentos, se emociona. Eso no es la adoración. La adoración es la sistemática demostración de un alma agradecida y reverente que ofrece desde lo más profundo de su ser una reverente gratitud, una reverente postración en la presencia del Dios a quien adora. Pero el altar tiene que estar en condiciones, hermano mío. Tu corazón es el altar. Y te pregunto, ¿hay fuego en tu altar? Un día el Espíritu Santo llegó como lenguas de fuego. Dice la Escritura en el mandato que el fuego en el altar no tenía que apagarse nunca. El Espíritu Santo vino como lenguas de fuego, entró al altar, al corazón de los redimidos y al corazón de la iglesia. ¿Hay fuego en ese altar? ¿Sube humo al cielo de ese altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el mío? Vamos a continuar con este capítulo el próximo sábado, si el Señor así lo permite.